En este caso tenemos un circuito en paralelo y veremos cómo resolver los tres incisos que nos está pidiendo el problema. El problema nos dice de la siguiente manera: tres resistencias R1 de 24 ohms, R2 de 30 ohms y R3 de 20 ohms se encuentran conectadas en paralelo. Como podemos observar, este es el circuito y las resistencias están en paralelo porque está una a la par de la otra. Por eso el sistema o el circuito es en paralelo, ¿verdad? Porque cada una de sus resistencias se encuentran una a la par de la otra. Y me solicita que determine la resistencia equivalente del circuito, la corriente en cada una de las resistencias y la corriente en la fuente de energía. Sabiendo que la fuente de energía o el voltaje que se está generando son de 20 voltios. Entonces, vamos a determinar el inciso A, que me está pidiendo la resistencia total o la resistencia equivalente del circuito. Vamos con el inciso A entonces. Para poder obtener lo que es la resistencia total o la resistencia equivalente, vamos a decir que esto se obtiene a través de la siguiente manera. Una sumatoria de cada una de las resistencias, pero como se encuentran en paralelo, debemos de aplicar a través de esta ecuación, que la resistencia equivalente o la resistencia total es igual a 1 partido la resistencia y sumando cada una de sus resistencias. Eso me va a dar el total de toda la resistencia equivalente o la resistencia total. Entonces, decimos 1 sobre resistencia es igual a 1, la resistencia número 1 nos dice que son 24 ohms, entonces lo colocamos, más 1, la resistencia número 2 nos dice que son 30 ohms, más 1, la resistencia número 3 nos dice que son 20 ohms. Muy bien, entonces simple y sencillamente lo que vamos a hacer es esta operación correspondiente, ¿verdad? Realizamos una suma de fracciones. En este caso tenemos un 24 más un 30 más un 20. Nos da un total de un octavo, ya simplificado su resultado. Entonces tenemos que el resultado es un octavo, en otras palabras, un octavo de ohms. Ahora, cabe resaltar lo siguiente. Como a mí me está pidiendo la resistencia equivalente o la resistencia del circuito, esta va a ser de, si observamos, me dice que 1 queda en la parte de arriba, correcto, estamos bien. Pero la parte de abajo es la resistencia. Y la resistencia nos dice que son 8 ohms. Entonces, por lo tanto, la resistencia equivalente para este circuito es de 8 ohms. Y así es como obtenemos la resistencia total o la resistencia equivalente de un circuito que se encuentra en paralelo. Continuando con nuestro circuito en paralelo, vamos a determinar la corriente que existe en cada una de las tres resistencias. Pasamos entonces al inciso B. Y me está solicitando que yo determine lo que es la corriente. Para lo cual decimos que corriente o intensidad de corriente se representa con la letra I mayúscula y es igual al voltaje dividido la resistencia. Esa sería la ecuación para poder encontrar lo que conocemos como la intensidad de corriente o simplemente la corriente. Entonces, para la resistencia número 1 vamos a cambiarlo por resistencia número 1, ¿verdad? Entonces, en este caso venimos y decimos lo siguiente. Tenemos que el voltaje son 20 voltios, que tenemos por acá, y tenemos que la resistencia número 1 es de 24 ohms. Entonces, realizamos una división. En este caso, dividimos 20 dividido 24. Va a dar un 0.83 amperios. 0.83 amperios. Esa sería la intensidad de la corriente o la corriente en el caso de la primera resistencia. Pasamos a determinar
la corriente o la intensidad de la corriente en la resistencia número 2. Los 20 voltios se van a mantener, ¿verdad? En este caso. Y lo que va a cambiar es que la resistencia 2 me dice que es de 30 ohms. En este caso hacemos una división de 20 dividido dentro de 30 y me da un resultado de 0.67 amperios, ¿verdad? Eso sería lo que me quedaría. Ahora, vamos a la corriente número 3 o a la corriente en la resistencia número 3. Vamos a dar un poquito la cámara por acá y tendríamos que es voltaje dividido resistencia número 3, que serían los 20 voltios que se están generando y la resistencia 3 es de 20 ohms. Por lo tanto, 20 dividido entre 20 es de 1. Esto sería 1 amperio. Lo que me quedaría resuelto en total. Muy bien. Y en este caso, ahí tenemos resuelto lo que es la corriente en cada una de las resistencias. En este caso, para terminar el problema, el circuito en paralelo, me está solicitando la corriente en la fuente de energía. Para poder obtener eso, lo que realizamos es una pequeña sumatoria de cada una de las corrientes, recordando que la corriente total o la corriente en la fuente de energía va a ser corriente 1 más corriente número 2 más corriente número 3. Muy bien. Lo podemos hacer de varias formas. La primera es a través de una pequeña sumatoria. En la corriente número 1 teníamos 0.83 amperios. En la corriente número 2 teníamos un 0.67 amperios. Y en la corriente número 3 teníamos que era de 1 amperio. Por lo tanto, si realizamos la sumatoria de 0.83 más 0.67 más 1, nos da que el resultado es de 2.5 amperios, que sería la corriente que se está generando. Ahora, también lo podemos realizar a través de la ecuación general que vimos anteriormente, que es voltaje dividido resistencia. En este caso, el voltaje son los 20 voltios y si recordamos al inicio, dijimos que la resistencia equivalente del circuito era de 8 ohms. Vamos a dividir 20 dividido dentro de 8 y nos da que eso es 2.5, lógicamente vendría a ser amperios, que sería como una forma también de comprobar que la corriente del circuito, la corriente en este caso en la fuente de energía, está correcta. Ahí tendríamos terminado lo que es nuestro problema cuando tenemos que se encuentra en paralelo las resistencias.